¿Cómo están? Me da mucho gusto volverlos a saludar en este episodio 2 de Medjugorje, un último llamado a la conversión. Espero que todos estén bien y en este episodio quiero pues empezar nuevamente por decirles el último mensaje que la Santísima Virgen le dio a una de las videntes, Marilla, que ese mensaje lo viene dando la Virgen desde hace años, cada 25 de cada mes. Y este es el que dio el 25 de enero del 2023. Y dice así: queridos hijos, oren conmigo por la paz, porque Satanás quiere la guerra y el odio en los corazones y en los pueblos. Por eso, oren y sacrifiquen sus días, haciendo ayuno y penitencia, para que Dios les dé la paz. El futuro está en una encrucijada, porque el hombre moderno no quiere a Dios. Por ello, la humanidad se dirige hacia la perdición. Ustedes, hijos míos, son mi esperanza. Oren conmigo para que se haga realidad lo que comencé en Fátima y aquí. Oren y den testimonio de la paz. Qué palabras tan acertadas de nuestra madre, porque como todos estamos viendo, el futuro sí está en una encrucijada, pero no debemos de tener miedo, porque si estamos en los caminos de Dios, si buscamos la conversión, no hay nada que temer, porque Dios y nuestra Madre nos están abrazando dentro de estos tiempos tan turbulentos. Como todos ustedes saben, ya he mencionado, yo he ido a Medjugorje 3 veces y desde entonces siento una sed de conocer más, de saber la historia del lugar, de los videntes, y me he leído como 10 libros desde la segunda vez que fui, que fue hace como un año a la fecha. Y entonces pues voy a compartir con ustedes hoy un poquito de la historia de ese lugar antes de las apariciones. Pues Medjugorje quiere decir entre montañas y está situada en Herzegovina, al sureste de la ciudad de Mostar, en el municipio de Šitluk, en Europa del Este. Hubo una guerra que le llamaron la de los Balcanes a principios de los 90, y en esa guerra se dividió Yugoslavia. Bosnia y Herzegovina era parte de Yugoslavia, y como resultado de la guerra se dividió en 6 países, y uno de ellos es Bosnia y Herzegovina. Los habitantes de Medjugorje son croatas en su mayoría y siempre han sido fieles al Papa, y de los tiempos antiguos rezaban, ayunaban e invocaban a la Santísima Virgen. Siempre han sido muy devotos. Le pedían a la Virgen que intercediera ante Dios para que los protegiera, y hacían peregrinaciones hasta Roma buscando la ayuda del Papa. Entonces, debido a los conflictos con la Iglesia Ortodoxa, que tiene mucha historia en ese lugar, el Vaticano decidió enviar a los dominicos y luego a los franciscanos. Los franciscanos extendieron con éxito su obra pastoral. Desde entonces, los franciscanos son los que han permanecido hasta la fecha en Medjugorje. La mayoría de los sacerdotes que administran ahí todo son franciscanos. Bueno, pues en Medjugorje hay 3 lugares famosos, muy mencionados, y son la colina de las apariciones, la colina del Krušovac y la iglesia de Santiago Apóstol. Les voy a hablar ahorita sobre la historia de
de la colina del Kruševac. Kruševac en croata, en español, quiere decir la cruz. Entonces, por ahí, por 1930 y tantos, el párroco franciscano Bernardín Smolgan hizo la promesa de construir una gran cruz sobre el monte Kruševac en memoria de los 1900 años de la pasión y muerte de Jesús. Con esto, él quería consagrar toda la parroquia en manos de Cristo y protegerla de todo lo malo que pudiera pasar. También en ese tiempo la cosecha de la aldea de Medjugorje y los alrededores era muy escasa. Ellos se dedicaban principalmente al tabaco, a la uva y algo de ganado. Entonces el párroco propuso subir materiales y todo lo necesario para construir esa cruz, y desde entonces, milagrosamente, todo se compuso y las cosechas fueron abundantes. En el interior de esa cruz, que es de cemento, se colocó una reliquia de la verdadera cruz de Cristo llevada desde Roma. El párroco bendijo la cruz y celebró la primera misa. Desde entonces, cada año, el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, se celebra en la cima del Kruševac la Santa Misa. Pues la gente local y los peregrinos desde esos años hasta la fecha rezan el rosario y el Vía Crucis mientras suben, porque en todo el camino para subir están las 14 estaciones del Vía Crucis. Es una montaña muy difícil de subir. A mí me tomó como 2 horas porque el camino está lleno de piedras muy puntiagudas y muy altas. Y están colocadas en acero las 14 estaciones del Vía Crucis. Y esas son esculturas metálicas, obras de arte de un artista italiano llamado Carmelo Puzo. Pues aquí quisiera hacer un paréntesis para contarles sobre una aparición de Cristo en esa montaña, en la estación número 14. Pues resulta que este sacerdote fue en peregrinación a Medjugorje con un grupo de peregrinos, y al ir subiendo se detenía en cada estación para rezar el Vía Crucis. Cuando llegó a la 14ª estación, el rostro de Cristo en la escultura se volvió vivo y lo miraba, moviendo su cabecita de izquierda a derecha como un hombre herido que no soporta más el dolor, con su carita toda hinchada, golpeada y ensangrentada. Su mirada se clavó en la del sacerdote y reflejaba un amor y una tristeza increíbles. Era una llamada de desamparo. El shock del sacerdote era tan fuerte que giró la cabeza porque no aguantaba verlo sufriendo así. El corazón le latía muy fuerte y se preguntaba si no se había vuelto loco. Volvió a mirar nuevamente hacia la cruz. Jesús, moviendo todavía la cabeza, lo seguía mirando. Entonces se contemplaron el gran sacerdote crucificado y el sacerdote. Temblaba el sacerdote y bajó la montaña y se encontró con su grupo de peregrinos. La dulzura de sus ojos era tan grande que no reconocían los peregrinos a su pastor. Oraron juntos y la bendición fluyó de él como un río de agua dulce y hermosa. Ya nunca más sería el mismo hombre y dijo: las heridas de Jesús son intolerables. El rostro de Jesús se imprimió en mi corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué humildad de Jesús, qué amor para, a través del sacerdote, hacernos saber
cómo fue su sufrimiento tan profundo. Y nos quiso decir, mira cómo sufrí por ti, ya no me hagas sufrir, deja de pecar, conviértete. Me duelen mucho tus pecados, sangra mi corazón, sangran mis heridas, conviértete. Qué hermoso. Pues en esa montaña muchas personas han tenido experiencias místicas muy parecidas a esta que les acabo de contar. Es una montaña muy especial. Yo también tengo una experiencia personal del Cerro de la Cruz. En mi segunda vez que fui, al subir a donde está la cruz hasta arriba, sentí como si Cristo en verdad estuviera ahí crucificado. Era un día con mucho viento y como está muy elevada la montaña, se sentía muy fuerte el viento y me vinieron a la mente lo que yo vi como en la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cómo había viento. Entonces, no sé, yo sentía como que en realidad Cristo estaba ahí y tocó mi corazón de una manera muy, pues muy bonita, muy poderosa. Y también otra cosa, en el siguiente viaje que hice en octubre, tomé como 5 fotografías de la cruz y entonces ya después cuando regresé, yo veía como en las fotos como un puntito azul y yo decía, ¿qué es esto? Entonces, como la foto es en vivo, le presioné y el Espíritu Santo vuela sobre la fotografía de un lado al otro, en cada de las 5 fotografías. Una cosa tan bonita, y es como Dios, no sé, el Espíritu Santo decir gracias por haber venido. Eh, Aunque uno es inmerecedor, dice estoy contigo, sigue luchando para seguir en este camino de conversión. Entonces, ahora me gustaría hablarles sobre la construcción de la iglesia de Santiago Apóstol. Pues la iglesia se empezó a construir antes de la Segunda Guerra Mundial y se decía que era demasiado grande para un pueblo tan pequeño. Pero qué curioso, cuentan que el arquitecto dijo que estaba seguro que un día la parroquia se quedaría pequeña para la gran cantidad de gente que acudiría. En 1966 se terminó de construir la iglesia con los 2 campanarios que ahora existen. La iglesia fue dedicada a Santiago Apóstol, protector de los peregrinos y mediador entre Dios y los hombres. Los habitantes de Medjugorje no se imaginaban en ese entonces que la Virgen María iba a aparecerse ahí. En el tiempo de las apariciones vivían unas 400 familias en Medjugorje. Pues hermanos, por hoy en cuanto a la historia del lugar es todo. Solo quiero pues decirles nuevamente que les amo mucho en Cristo Jesús y que no nos desanimemos, que continuemos en el camino angosto, en el camino de una continua conversión para poder sentir esa paz, esa felicidad, ese gozo que en medio de nuestras cruces nos hace ofrecer el sufrimiento. Si supiéramos el valor del sufrimiento, el sufrimiento ofrecido sin quejarse, sin renegar, nos acerca a Dios. Si lo ofrecemos en conjunto con los sufrimientos de Jesucristo en su santa pasión, nos acerca más a Dios.
Este es un valle de lágrimas. Como todos sabemos, ¿quién no tiene sufrimientos? Pero hay que pedir la gracia de aprender a sufrir. Podemos sufrir renegando, hasta odiando a los que nos hacen sufrir. O podemos renegar contra esa enfermedad que nos tiene postrados. Pero ¿qué logramos con eso? Vivir amargados, vivir tristes y sobre todo herir el corazón de Jesús, más de lo que ya está herido con tanto pecado en el mundo. Pidámosle la gracia a Jesús y a nuestra Madre que nos enseñen a sufrir para poder llevar ese sufrimiento al Padre y decirle: aquí está mi sufrimiento, te lo entrego para lo que tú quieras, para redimir el pecado del mundo, para salvar almas, para lo que tú quieras, Padre. Y así nuestro sufrimiento puede tener gozo en medio del dolor, un gozo místico, hermoso, que nos engrandece ante los ojos del Padre. Gracias por haberme escuchado. Un abrazo para todos.